Participante. Dale clic. Invite. Copy. Y ya estamos grabando. ¿Cómo estás, Jacobo? Bien, bien. Vamos a Se esperar. graba, se Vamos graba en automático, ¿no? en automático. Vamos a esperar que entren los demás. Ahí está Emanuel. Y nada más falta José Luis. ¿Cómo has estado? ¿Qué te esperan las vacaciones? Ah, pues trabajo pendiente. Ah, bueno. Tengo, Mínimo hay algo que hacer. no, sí, que hay que hacer y pues de repente jugar. Dale, aprovecha. Ahora sí, ya están los cuatro. Ya estamos grabando, Emanuel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Desveladitos, pero bien. Listos para hablar de cine. Este, empezamos, o bueno, ahorita que entre José Luis. Nada más para comentarles que ya voy a la mitad de la de Samuráis, Jacobo. De Ghost of Tsushima, la serie. Sí, la de Netflix. Está muy sangrienta. Yo pensé que iba a haber un documental familiar y no. Te digo que es mitad, mitad, o sea, porque de repente hay gente hablando, historiadores, y de repente hay dramatización de esas series, ¿no? Y mucha sangre, ¿eh? Y a veces Sí, un poquito. Está en la línea de lo explícito. sí. Buenos días, José Luis. Hola. Ya estamos grabando. Pues bueno, ya estamos todos. El tema de hoy es una película que está pendiente. Vamos a hablar. Ya habíamos hablado de Ghibli, No. ¿no? ¿Verdad? De Hayao Miyazaki tampoco. Pues bueno, ya se me hizo. Vamos a hablar de la primera película de Ghibli, Náusica, del Valle del Viento. Una gran película animada con un gran personaje protagonista femenino. eh, y que tiene elementos de la guerra, de la paz, de ecología, cómo lidiar con el tema moral, cómo lidiar con el tema ético, y obviamente mucha influencia del sci-fi, el western, de otras animaciones como Wizards, pero bueno, ahorita vamos platicando todo eso. Este, Jacobo, tú empiezas. Ok, sí, bueno, aquí viene un déjà vu porque ya un poco habíamos empezado a hablar de eso hace algunas semanas antes de dijimos o problemas técnicos o censura, no sé qué fue. No, no es cierto. No, fue problemas técnicos, ¿verdad? Sí. Sí, y un poco lo que yo comentaba, que para mí era importante hacer esa introducción, es sobre todo la relación que yo tenía con los estudios Ghibli, porque la verdad, y yo lo comentaba, no, a pesar de que tienen casi 40 años o más haciendo animaciones. Lo cierto es que las películas que yo alcancé a ver de Estudio Ghibli son
pues de los 2000 para acá, ¿sí? Cuando se empezó a hacer famoso porque llegaba ya sea porque empezaron a tener, empezaban a entrar en premiaciones, como el caso de Viaje de Chihiro, o porque había así obras que se habían convertido de culto como La tumba de las luciérnagas, ¿no? Y entonces, a pesar de que es un estudio que tiene mucho esto creo que es importante aclararlo porque esta película en particular tiene unas semanas que la vi. O sea, no tenía mucho tiempo que la vi. Hay todavía mucho estudio Ghibli que no he visto y que me gustaría ver. Y precisamente esta la vi por la recomendación para platicarla aquí entre nosotros. Lo cual estoy muy agradecido porque la verdad me gustó bastante. O sea, es una película que muy difícilmente puedo decir, porque la acabo de ver, no me gustó porque es de los 80, decir, bueno, hay animaciones que se han hecho mejor. La verdad es que la animación es impecable, la historia te atrapa, incluso es una historia que se mantiene en muchos sentidos. Hay cosas muy interesantes que por ahí nos habíamos quedado en la plática, que aquí ustedes retomaron y que aquí yo rápidamente retomaré. Por ejemplo, el tema ecológico es uno, el tema de los protagonistas en la película, que son mujeres, ¿sí? Esencialmente dos, ¿no? Tanto la princesa del viento como su contrincante, son mujeres fuertes y poderosas y eso también es algo muy interesante en el sentido de lo que acostumbramos a ver en este tipo de películas. Y yo les decía que a mí lo que me gustaba es eh, que por ella ya también me ha dicho José Luis que no es la primera, pero dentro de las historias del estudio Ghibli, esta, digamos, atmósfera posapocalíptica me gustó bastante porque pues casi todas o tienen una etapa contemporánea o un pasado de fantasía. Y aquí esta idea de un mundo precisamente después de 1000 años de destrucción por parte de unos seres que precisamente reclamaban su posición en la tierra y por, digamos, las enfrentamientos que había entre los seres humanos, pues provoca este mundo posapocalíptico en el que se vive, donde los seres humanos aún no han aprendido, siguen en pelea y la protagonista precisamente ve un punto de vista diferente en relación a cómo son estas criaturas, a diferencia de cómo se ve el resto. ¿Qué más les puedo decir así de principio? Pues me gustó mucho eso, la atmósfera posapocalíptica, el mensaje ecológico, las armas, sí, la tecnología también, los vehículos, no sé si con eso me explico, toda esta tecnología posapocalíptica que tiene así como que algunos elementos hasta de Mad Max, sí, algunos elementos así como de, de, y de otras historias. Y de hecho esta es una historia que cuando la ves te das cuenta de la influencia que tienen otras historias. Ya ahorita, a lo mejor en una segunda vuelta hablo de eso, porque cuando empecé a verla, inmediatamente empecé a reconocer videojuegos, películas y otras animaciones que dije, como esta es anterior, obviamente se ve muy marcada su influencia en ellas. Pero bueno, ahí les dejo por lo pronto mis comentarios. De inicio les digo, porque es una película que recientemente vi, me gustó. Creo que volvería a ver, precisamente para precisamente meditar cosas que a lo mejor en una primera o segunda vez que la vi no alcancé a captar bien. Y bueno, Yo, ahí se lo dejo. yo perdí la cuenta de cuántas veces ya la he visto. Emanuel, sigues. Pues igual que Jacobo, tengo muchísimas películas pendientes de estudios Ghibli. Y pues me gustó, realmente me gustó la película de Náusica, pero pues de forma inevitable me acordé de la película La princesa Mononoke, que si bien recuerdo fue la primera que vi de este estudio. Y pues bueno, con esta voy a plagiar la frase de nuestro amigo Jacobo, con esta sensación de déjà vu, pero pues sí quería compartirles eso, de cómo fue un mundo descubrir en su momento la princesa Mononoke, con una historia que en absoluto era predecible y con una animación muy distinta a la que uno está acostumbrado allá por el año 2000-2001. Y a estas alturas, ya conociendo un poco más de películas, habiendo visto más películas, conociendo un poco más de cine, fue también una buena experiencia porque tampoco conocía a esta producción o esta historia. Y tal cual, es una forma muy interesante de ver los papeles femeninos y en ese sentido, pues Lady Kushana se me hizo un personaje pues bastante interesante. No es precisamente una villana, pienso yo, sino una forma distinta de cuidar a sus reinos, ¿no? De cuidar a sus gentes, de tratar de solucionar un problema. Por eso una de mis escenas favoritas en la película
fue cuando uno de los aldeanos le dice a Lady Kushana que su princesa es muy distinta a ella. Y eso me dejó pensando, sí son muy distintas. A fin de cuentas están defendiendo a los suyos a la forma en la que conocen y la forma en la que ellos lo consideran conveniente. Por eso, como en muchos otros personajes de los estudios Ghibli y en otras películas que también ya hemos visto de ellos, pues se ve la complejidad del ser humano. No es algo acartonado que a lo mejor podemos en ocasiones encontrar como en Disney. Sabemos que la intención de Disney es precisamente lo acartonado para que los niños a lo mejor vean lo que es el bien y el mal, pero es algo muy distinto en este caso. Y yo creo que algo muy padre de películas como esta, de producciones como de las que estamos hablando, como Náusica, es justo eso, que no tratan a los niños como idiotas. Les están mostrando una posibilidad de lo que puede ser el mundo y también, claro, la forma de comportarse de las personas en ciertos contextos. No somos necesariamente buenos o malos, sino que somos precisamente humanos. Algo que quiero rescatar en ese sentido, por ejemplo, es la reacción de Náusica después de que matan a su papá, si bien recuerdo, ¿no? Como ella también reacciona asesinando a otros soldados. Y claro, hay cierto dejo de arrepentimiento después, pero lo que a mí me sorprendió fue la reacción inmediata. Por eso creo que la forma de ser de ambas princesas, claro, son muy distintas en cuanto a cómo ven la realidad, pero también, a fin de cuentas, son seres humanos con todas sus debilidades, con todas las cosas positivas que tienen que tener, con todo el papel que tienen que cargar por el hecho de ser princesas. Y bueno, en la primera vuelta, pues es lo que les platico. Y son tres, acuérdate Sí. de la víctima, la que no llega, la que igual es un guiño a la siguiente película, Castigo en el cielo. José Luis, Hola, fíjense que cuando recién pensamos, bueno, a propuesta de Edgar en esta película, yo le había mandado un audio diciendo, ¿estás seguro? Y es no porque no sea buena o no me guste, sino porque me parece que es de las, para mí, en mi caso, fue la cereza, ¿no? De que colmó toda la exploración que hice de todas las películas. Quise terminar con con la primera que hicieron como estudios Ghibli, como tal, porque algo me decía que iba a ser de corte tipo epopeya, y no me equivoqué. Es una buena película, no es mi favorita, pero me encantó, me gustó porque está redonda. Los personajes están bien definidos y en particular a mí me dejó como que con dudas y me permitió imaginar cosas. Hay detallitos que no te explican y que de repente cuando te pones a investigar en internet, como que bueno, lo sacaron quizá de los libretos, quizá de entrevistas con el autor, no lo sé, pero de repente ahí está pues la profecía, en la misma película se escucha una cancioncita de una niña, justamente en momentos clave, como diciendo, algo de esto el mundo esperaba, pero no nos lo platican en la historia. Esto ya estaba dicho, pero no nos lo platican en la historia. O sea, como que la niña tiene algo, en este caso Nausicaa tiene algo atrás, siendo niña, que la canción sugiere y que los insectos OMS reconocen. Entonces, hay algo ahí que te deja volar la imaginación y eso es muy interesante desde mi punto de vista, que una historia te permita visualizar otras historias previas sin tener que contarte nada, ¿no? Claro, si te hablan de estos monotes, estos dioses de la guerra, que están sinceramente impresionantes, es de mis escenas favoritas, ¿no? Cuando reviven al cuate y me encanta la rapidez con la que se va, ¿no? O sea, no lo destruyen, simple y sencillamente el vato no aguanta la tarea que le ponen. Y digo vato porque le dicen Dios, ¿no? Quién sabe, pues en realidad son seres asexuados. Bueno, el caso es que a mí me gusta mucho, hay muchas cosas que comentar todavía, pero bueno, lo dejo para la otra ronda. gracias José Luis. Fíjense que, bueno, primero apareció como un manga del autor, de Miyazaki, del director, y pues tiene imágenes muy específicas que vienen, por ejemplo, del arte de sci-fi y steampunk de Moebius, artista francés, que trabajó con Jodorowsky en intentar hacer Dune y que obviamente aquí lo conocimos por muchas historias en la revista Hey Meta, aquella revista con mujeres en la portada
y con bárbaros y con ovnis, etcétera, que leíamos en Sambors, anuncio. Este, y también otra película es Wizards, este, donde aparece un personaje que asemeja bastante al que aparece al principio, que es Yupa, Lord Yupa. En la de Wizards es Peace, es un asesino y va con su caballo dinosaurio en el desierto. Igual, igual empieza que la de Náusica con esta imagen. Entonces, y lo que hace, y esa es una referencia a los vaqueros, una referencia a Spaghetti Western, una referencia a Sergio Leone. Entonces, está muy vinculado el camino de las influencias de Sergio Leone que estuvimos hablando la vez pasada cuando hablamos de Buena Mal del Oeste, el Buena Mal del Feo y el Había una vez en el Oeste. O todavía no hablamos de Había una vez en el Oeste. Oh, oh. Hay que. Lo que es todo empezó con esa imagen, con la imagen de este personaje en el desierto. Y aparte de ahí empezó a evolucionar, donde están estos. El humano contaminó demasiado y la misma contaminación empezó a creer, tuvo vida propia, tuvo su propia forma de ser y se desarrolló a partir de ahí mismo. Entonces es otro estilo de vida, más bien es otra naturaleza que está dominando y cada vez está creciendo más y más y, lo antiguo, lo normal, lo verde empieza a desaparecer. Entonces es el miedo a que se destruya el mundo por esta toxicidad. Este, y básicamente de ahí se agarra para agarrar el punto de vista ecológico, que es casi es lo que más avanza durante la historia, pero pues tienes a Náusica lidiando con el hecho de que entonces, ¿dónde está el bien, dónde está el mal? Eh, los malos son buenos porque quieren proteger a la humanidad, quieren proteger a la tierra, y los otros malos que son buenos porque los están destruyendo, pero se quieren vengar porque no quieren que destruyan el mundo, pero utilizan las mismas tácticas bélicas. Es pelearse en lo gris, donde no todo es blanco y no todo es negro. Y la música es excelente. Hasta ahí llego, ya no quiero extenderme de más. Jacobo. Pues sí, yo creo que el mensaje que tiene sobre todo en torno a lo ecológico es lo más poderoso que yo también encontré en la película. Creo que si hacemos la comparación de esa película con las que salieron contemporáneas, que ya ven que los 80 fue una época donde se manejaron muchas películas y animaciones distópicas, y no era para menos, sí, porque sobre todo los 80 venimos en esta etapa donde ya la industrialización empezaba a cobrar estragos fuertes que antes no se veían, pero que ya se vaticinaban. Ya los 80, simple y sencillamente aquí en Monterrey, por mencionar algo, la fundidora cubría de humo a la ciudad y la respiración era terrible para las colonias que estaban alrededor. Solo por mencionar un ejemplo, y digo, porque fundidora cierra 2 años después de que se hizo esta película, entonces no es casualidad. Sí, siempre he visto a los 80 como algo que trato de relacionar con ese mundo industrial que ya hacía estragos. Y si se fijan, muchas de las películas que hemos hablado, como Robocop, como Terminator, la crítica a la industrialización es evidente. Aquí creo que toma otro efecto, que eso es lo que iba a decir, creo que va por el otro lado, por el lado de cómo la naturaleza se la cobra. Sí, y como todo eso que mencionas tú, por ejemplo, del lado tóxico, pues es tóxico para los humanos, pero en otro momento es la purificación para estos animales que están buscando retomar esta esencia. Y eso es lo que se me hace interesante, porque mientras en otras películas se habla de la destrucción humana hacia la naturaleza, aquí la naturaleza es la que cobra, ¿sí? O se cobra por la destrucción humana, que esta no se pierde en el sentido de que las guerras continúan. De hecho, el gran dios o guardián que sale ahí, que sí es una de las cosas más atractivas cuando hablan de esta guerra de hace 1000 años y que fueron los que acabaron con todos estos seres, pues yo lo interpreto así también, ¿no? De hecho, ahí es donde les quería decir que se ve bastante la influencia ya después en otras animaciones. Se menciona que, por ejemplo, uno de los que estuvo involucrado en esta película, estaba viendo el Wikipediazo, pues fue Hideaki Anno, ¿no? Entonces, si tú dices, mira, esto me recuerda a monstruos gigantes atacando gente como Evangelion, pues porque estuvo involucrado el tipo, ¿no? Sí. Y si ves precisamente
en esta animación también mucha influencia en otras animaciones japonesas, pues lo es. Yo, por ejemplo, y es lo que les decía que en la segunda vuelta iba a mencionar, uno de los videojuegos que a mí me ha gustado más en los últimos años, pues ha sido, no sé si lo han jugado, el de Zelda, Breath of the Wild. Cuando vi esta película hace unas semanas, no, o sea, las referencias a Breath of the Wild era de que, de hecho, ya estaba casi por llamar a Nintendo. Oigan, se plagiaron Náusica ustedes. Sí, yo casi les iba a decir, yo les iba a hacer la demanda, ¿no? Oigan, ¿cómo empieza Breath of the Wild? Empieza hablando de una guerra de hace 1000 años, donde había unas bestias divinas que precisamente estaban destruyendo contra una calamidad, y todo eso lo cuentan en un pergamino al inicio del juego. O sea, veías la referencia, veo las referencias al juego, veo lo que es Náusica y dices tú, es increíble. Les digo, es tanto increíble que yo estaba que alguien tiene de que mandar a Nintendo. No, pero bueno, más allá de la broma, es la influencia que tiene precisamente. Y una obra tan trascendental, no sé, les digo, a lo mejor no sé qué tan, si no han visto o no han jugado Breath of the Wild, se lo recomiendo. Si no, por lo menos vean algunas animaciones. Es sorprendente lo que les digo en relación al espíritu que hay náusica en el juego, pero también como lo permanente que es la historia, porque precisamente el juego se ha convertido en una oda a la crítica. La crítica le ha gustado mucho y precisamente porque te hace interactuar con esa naturaleza, y el juego se llama Respirando lo Salvaje, ¿sí? Breath of the Wild, te hace entender que la naturaleza tanto puede ser tu enemiga como puede ser tu amiga en el sentido de cómo la ataques. Y bueno, no quería saltarme esa referencia porque para quienes nos escuchan, si hay algo que los puede motivar a ver Náusica, si jugaron aquí Breath of the Wild, pues váyanse por ahí. Sí. Váyanse por ahí, váyanse por todas las referencias que podemos encontrar en otras animaciones. Insisto, por ejemplo, con Evangelion, y otras más que supongo que se me han de estar saltando y que no le he puesto, digamos, bien el ojo y la lupa. Pero sí, ahí les dejo. Ahí fue donde yo dije, esta realmente es una animación que ha tenido un legado, y el legado está precisamente en este tipo de obras que yo inmediatamente empecé a reconocer cuando estaba viendo la película. Ahí lo dejo. Muy bien, Jacobo. Sí, igual, eso, opino lo mismo. Emanuel, sobre Zelda. Bueno, pues qué película tan entretenida, ¿no? Y de entretenida y que tan de buena calidad, porque pues como ya sabemos, hay muchas cintas que puede que nos traten el tema ecológico, el tema de la distopía y todo eso, pero que se centran más a lo mejor en la cuestión de la acción o incluso en el chantaje, ¿no? En el chantaje sentimental no tanto, o bueno, sí, tanto por la historia como por los personajes que se nos van presentando. Y yo creo que es una de las cosas atractivas de la película, que nos van poniendo escenas incluso que pueden ser bastante fuertes de forma un tanto, voy a decirlo de esta forma, seca, ¿no? Incluso hasta gráfica. Creo que es una de las razones por las que, como les decía hace ratito, pues bueno, es una manera de no tratar a los niños como tontos, como con pocas capacidades, sino que mostrando, bueno, pues la vida es así, ¿no? Mejor vete preparando y esta es una posibilidad en caso de que no cambiemos las formas en las que estamos trabajando ahorita. En eso, pues me llama la atención la película en el sentido de qué tan japonesa es, si me permiten la expresión, porque claro, hay motivos para preocuparse en cuanto a cómo puede manejarse el mundo, lo que puede ocurrir en el mundo en caso de que no haya un cambio en las formas de producción, en las formas de trabajo, en las formas de organizarnos, en las formas de gobierno, pero que no dejan de lado esta cuestión que decía José Luis hace ratito de las leyendas y las profecías. Es cierto que a lo mejor está nada más una pintadita ahí, pero pues como estamos platicando, creo que es una forma de que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Es cierto, como hemos platicado en otras veces, que en el cine, pues bueno, se nos presentan los elementos y casi siempre de forma gráfica, porque nos están contando una historia en la que nosotros estamos participando de cierta manera. Pero en películas como esta, pues bueno, hay elementos que quizás no son como se puede considerar aquí en Occidente, en los que no se profundiza demasiado, o a lo mejor en lo que podría decir alguien más, en los que los caracteres no están del todo delimitados, pero creo que en este caso es más bien una oportunidad como para poder reflexionar y poder pensar qué pudo ocurrir antes y qué es lo que puede surgir ahora. Eso es algo muy padre, me parece a mí, en el final de la historia, incluso en el comportamiento de la otra princesa cuando ya finalmente se va a ir junto con su ejército, en el personaje de la anciana ciega cuando recuerda la profecía.
y cuestiones similares. Y pues bueno, algo que en alguna otra ocasión les he platicado con otras historias es que, pues, algo que me llama la atención como profesor, como egresado de filosofía, es la forma antropocéntrica que tenemos de estudiar el mundo. Y bueno, es normal, no tenemos otra manera, ¿no? Somos seres humanos, tenemos ciertas capacidades y ciertos límites, pero una vez más, retomando algo que ya han comentado ustedes en este rato, pues, ¿cómo es que al mundo, a la naturaleza, le es indiferente, por así decirlo, la forma en la que nosotros pensamos los seres humanos o actuamos? Claro que le estamos afectando, pero obviamente, si lo vemos desde esa forma, otra vez antropocéntrica, estamos influyendo de cierta forma, pero pues a la naturaleza le es un tanto indiferente, pero toma sus propias medidas para poder arreglarlo. Lo mismo al planeta. Y hasta cierto punto eso en cierto nivel es también indiferente, ¿no? ¿Qué significa esto a fin de cuentas? El organismo que a lo mejor está en el mismo espacio en el que estamos habitando nosotros en comparación con todo el mundo y qué es todo este mundo a comparación de todo el universo si queremos verlo de esa manera. Creo que en ese sentido la película también es una buena forma de invitarnos a pensar en nuestra propia finitud, en nuestro propio comportamiento y qué tan importante o qué tan insignificante es pensándolo en otras magnitudes. Sí es, porque pues, bueno, José Luis, apenas iba a empezar. Fíjense que una cosa que es para mí muy interesante de la película es todo el mito, todo el universo que se crea. Al parecer, las plantas siguen siendo comestibles, pero no se reconocen las plantas típicas, ni tampoco los insectos vienen a ser los mismos. Como que hay una reconfiguración de lo que es la vida. Ya no hay quizá cucarachas, ¿no? Pero hay ohms, ¿no? Ya no hay quizá un manzano, pero están esas otras plantas completamente diferentes y curiosas. En fin, me parece que los animales cambian porque tampoco nos dicen que ese tipo de plantas o ese tipo de animales existieran previos al desastre apocalíptico. Entonces, me parece que hay una sugerencia ahí de que las cosas cambian y lo único que no cambió fue el ser humano, al grado de que se aferra lo más que se puede o a una ciudad controlada militarmente, a otra civilización que no te ubican, no te dicen dónde está, bien, bien. Y esta otra que es en el Valle del Viento, en donde al parecer el mar, como en otras ocasiones, termina siendo el Salvador. ¿Por qué? Por la brisa ahí del viento que entra por ahí. Esto habla de que no hay civilizaciones pegadas a la costa. Las otras dos civilizaciones en guerra son del centro de algún continente. Entonces, este tipo de creaciones mitológicas me parece bastante interesante, me gusta, tiene mucho de dónde explorar. Y yo quisiera destacar antes de pasar, dar la palabra, lo que señalaba Emanuel respecto a la reacción que tiene Nausicaa cuando matan al padre. Sí es sorprendente, no lo duda, no piensa, actúa fuerte. Sorprende Yupa, ¿no? Que la detiene con mucha facilidad, lo que da a entender de que el tipo es formidable, ¿no? También. Pero decide no hacer nada porque, y aquí es lo que me interesa, porque no es su papel. El papel aquí, aunque sea más fuerte el de él, no es el papel de ser un líder. Y Nausicaa toma ese papel, quizá por cuestión hereditaria, pero más que por hereditaria, me parece que es por carácter. El maestro que ella tiene, que en este caso es él, reconoce el liderazgo de ella y dice, hacemos lo que tú digas, ¿no? Pero cálmate, cálmate. Entonces, eso a mí me gusta mucho y toda esa, acercamiento a la naturaleza está muy padre, muy bien lograda de parte de ella, pero ese cambio, esa decisión que toma de defender su lugar, también es completamente sorprendente. Eh, Se pone las pilas, se asume el papel como tal y eso es quizá lo que termina por darle el giro a la historia, por algo medio ya conocido, medio ya explorado, que terminará en el clímax, pero lo que no se espera uno es el sacrificio de ella, ¿no? Donde realmente muere y pues ahí le dejo para que lo continúen ustedes. Bueno, es que es lo más atractivo de la película, el personaje principal. Eh, ya está hecho, y como tú decías, ya tiene todo el carácter.
No es esta historia en la que el personaje va a aprender algo y se va a superar a sí mismo y va a ser otra persona diferente. No, no, no. De hecho, por eso no funcionó Linterna Verde, la última película de Hollywood, porque pues hicieron el personaje no hecho. Se va desarrollando durante la trama, durante la historia. Y al final ya es el Linterna Verde que todos esperábamos ver desde un principio. Aquí es lo mismo con Nausicaa, es lo contrario con Nausicaa. El personaje ya está hecho. Es un Indiana Jones, es un Han Solo, es un personaje que ya tiene todo el carácter realizado. Entonces, la situación es de que ella aprenda, la situación es de que ella se va a enfrentar a algo sumamente imposible. Y me encanta la respuesta. No es con la misma ira con la que mató los, los asesinos de su padre, que se echa varios, rompe la espada del teniente, y a lo mataba. Eh, eh, es con el amor, es con cariño, es con la hermandad, es con la esperanza, es con apostar eh, por la tolerancia, por el respeto y por el entendimiento humano de la naturaleza, porque no. La naturaleza es libre, es salvaje. Y como tú decías, Emanuel, es neutra. No es ni buena ni mala. Un tornado llega y aparece y te destruye la ciudad o tu granja, pero no es porque, no es porque ella haya querido, simplemente es lo que es, lo que hace. Es absolutamente neutra. Nosotros la antropomorfizamos y decimos que es mala o buena, dependiendo de, pero no, es total y absolutamente neutra. Este, y eso es lo que eso es lo que se enfrentan y eso es lo que uno tiene que lidiar. Eso lo vemos también en Mono, ¿no? Eso es lo interesante de la película. Uno no siente que está 100% definido el tema o arreglado o solucionado. Y ya en Mononoke, ¿por qué? Porque las tribus todavía no se terminan de consolidar. Pero en Mononoke sí. Ya en su momento lo platicaremos. Se consolida el hecho de que es el amor por medio del cual se soluciona, pero no que se consolide por medio de lo social que no queda ahí entre comillas. Y todavía en Mononoke, que es del 97, es posterior, se queda también entre comillas el aspecto social. Ya en otra película manejará ese tema. O le seguirá. Es un tema que le fascina a Hayao Miyazaki. Aparte de estas historias románticas o no infantiles, sino tiernas, es este tema del bien y del mal, de ceder o no ceder, cuál es la virtud que uno debe tomar para que realmente exista el bien. Pero bueno, vamos con los últimos comentarios. Jacobo, Muy de acuerdo con los tres. De hecho, me han hecho pensar mucho en relación, por ejemplo, a lo que es la historia del continente asiático en su relación con la naturaleza. Yo lo platico, bueno, creo que aquí lo he comentado, doy clases de historia de Asia en mi colegio de historia, y una de las cosas que precisamente vemos mucho del pensamiento en el continente asiático, a diferencia del pensamiento en el continente europeo, es que ellos le dan un privilegio a la naturaleza que sobre todo desde las doctrinas taoístas en China, se han manifestado en la idea de que, bueno, una montaña es una montaña, el viento es el viento y el agua es el agua, y tú no puedes detener el agua, mover una montaña o detener el viento. Ese es prácticamente este pensamiento taoísta. Pero la película creo que refleja también el gran problema que ha tenido Japón con también tener que lidiar con ese pensamiento que es originario de su cultura y su historia, y con el hecho de que fueron la primera nación industrializada del continente, ¿no? Entonces, además de que ustedes saben, en el siglo XX los japoneses se enfrascaron en guerras que llevaron a una destrucción, pues, tóxica, es nuclear, sí, por ya mencionar lo que ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Las bombas atómicas. Entonces, creo que la historia precisamente también, en un subtexto, hay una lectura de lo que es la historia japonesa, de su industrialización sobremanera que experimentaron en el siglo XIX y que de hecho todavía siguen teniendo consecuencias y secuelas bastante terribles, y el poder de la naturaleza con el cual ellos han batallado. Simple y sencillamente piensen en algo muy reciente, o reciente entre comillas, como fue lo que pasó en Fukushima, donde la naturaleza y el poder de los tsunamis
destruyeron, ¿no? Una planta de energía nuclear o la afectaron de tal manera que entonces ahorita todavía tienen que lidiar con eso. De hecho, creo que se acaban de cumplir 10 años, sí, o no sé cuántos años se han cumplido precisamente lo de Fukushima, y los japoneses han tenido que lidiar con eso. Lo de Fukushima solamente es una de sus tragedias recientes entre todo lo que ha tenido que ver el poder de la naturaleza y la capacidad de ellos para tener que enfrentarse a ella. Pero lo de Fukushima, así como antes lo de Hiroshima y Nagasaki, así como antes otras tantas cosas, ha sido precisamente el problema que ellos han tenido. El poder de su industria en un continente donde ellos se creen la vanguardia, pero también como la naturaleza les recuerda de vez en cuando, oye, tranquilo, sí, la industria es poderosa, pero el poder de la naturaleza, como ustedes bien dicen, no tiene preferencia por decirte o por darte una lección, sino simplemente aparece. Y lo digo en ese sentido. Piénsenlo, Godzilla es la representación de ese monstruo que viene del mar, producto de la energía nuclear. O sea, siempre es la naturaleza y su enfrentamiento con su poder industrial y las tragedias que esas dos cosas combinan, que si se fijan es el mensaje a lo largo de la película. Es bien interesante. Es algo que los japoneses manejan mucho. A lo mejor podríamos decir que en ese sentido esta película solamente abona mucho a esa temática, pero que yo vi y que sobre todo con los comentarios que ustedes han dicho, pues refuerza mucho eso, sobre todo porque sí, a diferencia de otros países del continente asiático, son los que más han tenido que lidiar, si se fijan, con problemas de tsunamis, de volcanes, de terremotos, y entonces ahí la naturaleza les recuerda al, insisto, país más industrializado, por lo menos en algún momento, a lo mejor ahorita ya no lo es, pero sí el que inició la industria en el continente asiático, de que no lo puedes detener. Que, por ejemplo, insisto, en el pensamiento europeo después de la revolución industrial, esa era la diferencia. El mundo europeo y occidental pensaba que con la industria podía cambiar todo y dominar todo. Sí, eso es algo que creo que en el mundo asiático sí ha sido una diferencia. Y bueno, ahí se los dejo. Gracias, Jacobo. ¿Emanuel? Pues para terminar, pues nada más agregar lo bien hecha que está la película a sus casi 40 años, si es que no me fallan las cuentas, de que se estrenó, pues qué bien envejecido, ¿no? Ojalá nosotros podamos decir